El agua es una condición habilitante para poder realmente lograr un cambio en las comunidades rurales de la Amazonía. Loreto es un territorio que está bien desconectado del resto del Perú. También es un territorio que está olvidado por el Estado. Si es que no hay un cuidado de la seguridad hídrica en la Amazonía, de nada te va a servir estar poniendo plantas de potabilización de agua, porque en 10, 20 o 30 años ya no va a haber agua. Nosotros tenemos que trabajar con la comunidad para que trabajen en el cuidado de su ecosistema y de sus fuentes de agua. En el Perú tenemos un problema muy grave de la centralización que se trata de resolver de arriba para abajo de muchas maneras. ¿Qué pasa con el diálogo de abajo para arriba? ¿Dónde está? Antes de empezar con esta entrevista potente, un recordatorio rápido. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa. Y ojo que estamos en todas las redes: Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Escucha este dato potente. El quechua llegó al celular. El Minedu ha lanzado el app gratuita Lenguas OEI, que ya beneficia a miles de escolares de Cusco y Puno, con audios, imágenes y actividades interactivas. ¿Qué está buscando esta app? Busca mantener viva la lengua originaria y además fortalecer la identidad andina. ¡Qué hermoso es nuestro Perú! Y ahora conocer a nuestro peruano potente, con quien vamos a conversar de una oportunidad y necesidad de nuestra Amazonía. Vamos a conocerlo. Y estamos con el gran Gabriel Barreto, es fotógrafo documental y fundador de Fundación Encuentros, que es una organización que trabaja con comunidades amazónicas. ¿Qué es lo que hace? Impulsa soluciones sostenibles en acceso a agua segura. Caramba. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tenernos. Gabriel, entonces has sido fotógrafo de los 13 años, un chiquitito. Y de repente te enamoraste de las comunidades amazónicas y te enamoraste de poder ayudarlas. Cuéntanos, ¿qué fue la realidad que encontraste o en qué realidad están con respecto al agua y qué avances? Creo que la pasión nace de mucho antes. Me fui en el 2016 fuera del Perú a estudiar y apenas te vas o apenas dejas algo en general, comienzas a extrañarlo más, naturalmente, ¿no? Correcto. Uno sale y extraña al país, ¿no? Definitivamente. Entonces comienzas a reflexionar un poco más, comienzas a tratar de entender las dinámicas y siempre ver algo desde fuera es más fácil que verlo desde dentro, viviéndolo todos los días. Entonces, en ese tiempo comencé a pensar en cómo podríamos utilizar la fotografía para trabajar ciertos temas tan complejos en el Perú. Y uno de los temas más importantes que identifiqué fue la falta de conocernos como peruanos. Y comenzamos a trabajar con comunidades campesinas en Cusco inicialmente. Trabajé ahí por 4 años, yendo a diferentes comunidades campesinas y teniendo experiencias vivenciales con ellas. Y una vez que comenzamos a convivir, recién a las 3, 4 semanas de estar en una comunidad es que comenzábamos a hacer fotos. Y al hacer fotos teníamos ya esa confianza de que una cosa es hacerle una foto a una persona nueva, pero otra cosa es hacerle una foto a un amigo tuyo. Salía una calidez y una realidad contemporánea de las comunidades muy distintas. Y en la pandemia, cuando se cerró todo, tuve la oportunidad de hacer una presentación por Zoom, así a los 3 meses de la pandemia, cuando todos estábamos pegados a la computadora y algunos de nosotros ansiosos por tener más que hacer. Es que tuve la oportunidad de hablar con la publicadora del libro, con Rizzoli, y les encantó el proyecto. Y salió ese proyecto a la luz, y a partir de ese proyecto se comenzaron a abrir muchas puertas. Pero tú lo que desarrollaste fue un libro.
Yo desarrollé un libro, publiqué un libro y se comenzó a exhibir el libro. Lo exhibimos en Estados Unidos, lo exhibimos en 2 sitios en Europa, exhibimos el año pasado en Japón, este año vamos a exhibir en Indonesia y se comenzaron a abrir un montón de puertas por el libro, pero no teníamos el canal de hacer cómo llegar las posibilidades que se estaban abriendo con el libro a las comunidades con las que habíamos trabajado. Entonces, una vez de que se publicó el libro, en el 2022 comencé a viajar a la Amazonía con la idea de ser algo similar, pero ya la experiencia en los Andes me había cambiado completamente. Pues tú tenías estas oportunidades, ¿no? Ujú. Y me imagino que en algún momento trataste de materializar esas oportunidades y te das cuenta que no había dónde. O sea, llegaste a alguna institución peruana. No, llegué a diferentes instituciones con el proyecto de Andinos, que fue el proyecto de Cuscos que se publicó, pero las organizaciones no lograban las metas que nosotros queríamos, ni las metas que las organizaciones internacionales estábamos buscando. Entonces era una falta de articulación y justo ya estábamos comenzando a trabajar en la Amazonía, ¿no? Yo publico el libro y apenas publico me voy a trabajar a Loreto. Y justo en ese instante es que comienzan a salir las presentaciones del libro internacionalmente, mientras que ya estaba trabajando en la Amazonía. Entonces, en vez de adecuarlo al proyecto que ya había sido publicado, dije, ok, eso ya está, fue mi tesis universitaria, hagámoslo como un logro y como que fue algo increíble que me pasó en vez de estarlo criticando y trabajemos en hacer el siguiente mejor, ¿no? Entonces, Punto ahí, claro. entonces en Loreto es que desde un inicio dijimos, esto es un proyecto cultural, pero queremos que tenga un apéndice social importante. Y mientras que fuimos trabajando y trabajando y trabajando, y ya el año pasado que comenzamos a darle más foco a ese apéndice fue creciendo, 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 y Loreto es un territorio que está bien desconectado del resto del Perú. Entonces también es un territorio que está un poco olvidado por el Estado, ¿no? Entonces el tratar de trabajar con organizaciones ya existentes fue bien complicado. Entonces nos pusimos en la situación de ¿por qué vamos a tratar de mejorar a alguien cuando nosotros lo podemos hacer mejor? Ahí fue que dijimos, ok, hay que crecer la parte social y hoy en día somos una organización que tiene la parte social, la parte ambiental y la parte cultural, los tres como pilares bien fuertes, pero nuestro foco estos primeros años va a ser concentrarnos en la parte social, porque ya cuando comenzamos a regresar a hacer diagnósticos con antropólogos, con sociólogos, a tratar de entender realmente a través de grupos de foco, a través de encuestas, qué era lo que estaba pasando en las comunidades que estábamos trabajando, nos dimos cuenta que muchísimos de los problemas que identificaba la comunidad y que habíamos identificado nosotros regresaban a la falta de acceso de necesidades básicas, agua y saneamiento. Vamos a un corte rapidito y regresamos con ese punto, porque ahí te has concentrado, ¿no? En la recuperación del agua, agua y calidad para la gente. Así es. Ya regresamos, rapidito nomás. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, CIP, Grupo DC y Cerro Prieto. Con el gran Gabriel Barreto de Fundación Encuentros. Gabriel, empezaron por el agua, que uno creería, pues la Amazonía hay agua un montón. No, es agua de calidad, ¿no? Que puede ser consumible. Cuéntanos, ¿qué es lo que han hecho? Como dices, es agua potable el problema, ¿no? Y creo que lo que nos dimos cuenta más bien es que el agua es una condición habilitante para poder realmente lograr un cambio en las comunidades rurales de la Amazonía. Condición habilitante, tal cual. El agua no es nuestro fin. Nosotros creemos que la Amazonía tiene que crecer económicamente, tiene que ser conservada mejor, tiene que tener mejor articulación entre sus comunidades y toda una lista de metas que tenemos. Yo tengo 29 años y creo que voy a trabajar en esta fundación por los siguientes 50 por lo menos, así que tenemos un largo aliento por delante. Ah, bueno. ¿Cómo es, aprovechando tu experiencia, cómo es el amazónico, cómo es el habitante amazónico? Creo que lo más sorprendente que me pasó a mí cuando en el 2022 comenzamos a tener estas primeras vivencias es que en realidad es muy parecido, ¿no? En realidad es muy parecido. Hay 32 distintos pueblos originarios en la Amazonía y
claramente nosotros, o yo por lo menos acá estoy hablando de Loreto rural, porque otra realidad es Iquitos y lo maravilloso que es la ciudad. Pero acá concentrémonos en Loreto rural y cómo es la ruralidad de la Amazonía, ¿no? Y creo que, como decía al inicio, son más similares a nosotros de lo que te podrías imaginar. Creo que uno de los grandes problemas que enfrenta la Fundación es ese otro, es esa capacidad que tiene el ser humano de tratar de clasificar a la gente como otros cuando en realidad somos tan similares en tantos sentidos. En los últimos 3 a 4 años ha habido un cambio radical en la Amazonía, mientras que hemos ido viviendo ahí, que ahora la mayoría de las comunidades nativas y campesinas y centros poblados en general de la Amazonía tienen Starlink. Entonces, al tener Starlink, nosotros hablamos con Juan Macusi, por ejemplo, el profesor de la comunidad de Curuwinsi en el distrito de Urarina, en Loreto, por FaceTime. Entonces, nos Y llama. él tiene mejor señal que tú acá en Lima. Él seguro. tiene su Starlink directo y a mí se me complica cuando voy a algunas partes de mi casa, ¿no? Entonces, realmente es Maravilla. ya la cercanía y ellos pasaron de tener comunicación de radio, que cada uno se tomaban turnos para hablar con radio con sus familiares alrededor, a tener Starlink. Ese cambio radical en algunas comunidades ha sido bien interesante de vivir. Ya la Amazonía está entrando a una nueva realidad que por más de estar físicamente desconectada, digitalmente es parte del mundo en el que todos nosotros nos compartimos. Qué buena noticia. Decía si habían diferencias y nos traes esa confirmación. Uno puede escuchar de que tenemos diferentes pensamientos entre los peruanos, pero no, finalmente hay un buenos días, hay una cara amable, te miran a los ojos, 100%. te puedes comunicar, ¿no? El Perú es un país muy diverso y en solo Loreto hay 32 distintos pueblos originarios, en la Amazonía hay 64. Entonces, tratar de decir cómo son los amazónicos es una respuesta imposible, porque comparar a los Urarina con los Achuar o con los Shawi o con los Secoya es muy incongruente. ¿Tienes alguna estrategia para, digamos, romper el hielo rápido cuando llegas a una nueva comunidad, tanto en el Cusco, en la sierra o como en la selva? ¿Cuál es tu secreto? Como todos, aprecian mucho la calidez, la honestidad y la transparencia. Y en muchas comunidades, ya hablando específicamente de la Amazonía, porque en Cusco la relación es muy distinta, pero hablando específicamente de la Amazonía, en muchas comunidades lejanas han tenido diferentes personas interesadas en lo que tienen que ofrecer sin interesarse en ellos. Y eso es muy difícil de entender y de como poder articular, ¿no? Entonces ellos vienen y quieren aprender de las plantas medicinales para hacer su estudio en Estados Unidos y poder hablar sobre holistic medicine y todo maravilloso, pero nunca les importa, oye, ¿cómo estás? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo te llamas? ¿No? Van directo al punto. Entonces creo que la relación humana es la estrategia. En la comunidad de Curuwinsi, de la que te contaba justamente, nos costó mucho la entrada, porque fue la primera vez que íbamos a una comunidad que no hablaba español. Y llegábamos a la comunidad y nos llevó una persona que en el medio del camino dijo, oye, vayan yendo, yo me voy a ir a pescar. Y llegamos solos y no nos quisieron recibir porque el que nos había invitado era el Lapu, el jefe de la comunidad, y ellos no se atrevían a recibirnos sin el jefe de la comunidad. Entonces fue ahí que tuvimos que quedarnos la noche a esperar a ver si nos iban a dejar quedarnos. A las 7 de la mañana llegó el Lapu y se hizo una asamblea general de toda la comunidad. Nosotros parados al frente y toda la comunidad, eran alrededor de 80 personas, hablando en Urarina sobre si deberían de dejarnos quedar en la comunidad o no. Y después de mucha deliberación terminamos quedándonos y nos terminaron invitando a jugar un partido de fútbol. La historia larga va al final, cuando tú eres honesto con cualquier persona alrededor del mundo y tratas de tener una relación real, la otra persona normalmente ve eso y aprecia eso, y creo que esa es la sinceridad con la que hay que conversar con con el Perú en general. Exacto. Vamos al caso del agua. Sus logros, tenías un problema que efectivamente el agua no era potable, genera una serie de enfermedades, un problema estructural, ¿no? De cualquier Así es. comunidad. ¿Qué hicieron?
Estamos justo trabajando en eso, porque al final nos comenzamos a dar cuenta que el agua no es, ok, voy y pongo agua, ¿no? Ahorita nosotros estamos trabajando en un modelo territorial integrado de 4 pilares juntos, porque primero, claro, viene el acceso a agua potable, pero si la comunidad no se adapta al uso de esa infraestructura, de nada sirvió la infraestructura. Entonces, nuestro segundo pilar es la educación sanitaria, para que se pueda adaptar la comunidad a usar el agua y saneamiento y las infraestructuras que estamos poniendo. De ahí, si es que nosotros acostumbramos una comunidad a utilizar una infraestructura que no sabe mantener, de nada sirvió poner la infraestructura tampoco. Entonces comenzamos a trabajar organización comunitaria para crear juntas de administración de servicios de saneamiento, que son JAS, que son muy conocidas alrededor del Perú, y las JAS son fortalecidas por actores externos. ¿Qué pasa en muchas comunidades? Que se crea una JAS y nadie fortalece la JAS. Nosotros nos quedamos para no solo crear la JAS, sino fortalecerla. Ya firmamos un convenio tripartito con la comunidad y el distrito de Parinari para poder ver cómo es que nosotros nos quedamos para siempre en la comunidad, ¿no? Cómo es que logramos realmente quedarnos en esta comunidad, trabajando con ellos, no dándoles algunas herramientas para que ellos puedan estar después solos, sino siendo parte de su trabajo, ¿no? Y finalmente, estas fuentes de agua están siendo destruidas cada década más y más. Entonces, si nosotros estamos capturando el agua de un espacio que la comunidad está degradando por tiempo y uso, de nada nos sirvió tampoco poner la infraestructura. Entonces, el cuarto pilar y lo que engloba todo esto es la conservación. Porque al final, si es que no hay un cuidado de la seguridad hídrica en la Amazonía, de nada te va a servir estar poniendo plantas de potabilización de agua, porque en 10, 20, 30 años, antes de los 50 que yo quiero seguir trabajando en esto, ya no va a haber agua. Y esas fuentes van a estar más contaminadas de la planta que pudimos poner. Entonces vamos a estar haciendo planta versión 2 para poder limpiar los nuevos contaminantes que han pasado en los últimos 10 años. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la comunidad para que trabajen el cuidado de su ecosistema y de sus fuentes de agua. Interesantísimo, y qué bueno que haya peruanos ya chambeando para evitar todos esos problemas, ¿no? Uno se está anticipando a los problemas que podríamos tener. Vámonos un corte rapidito, Gabriel, y regresamos con las conclusiones del programa. Con el gran Gabriel Barreto. Gabriel, muy interesante y excelente que estés enfocado en la Amazonía, 60-61% del territorio nacional, desconectado por completo, y produce cerca del 3% del PBI, de la producción nacional tan solo. En buena hora escuchar que peruanos están enfocados ahí, ¿no? Necesitamos talento, necesitamos gente técnica que ayude a que todas las comunidades, toda esa población se desarrolle y por supuesto se conecte. Primera conclusión, condición habilitante. Me gustó ese término. Claro, uno pensaría por qué no salen adelante y no tienen las condiciones habilitantes mínimas para empezar a salir adelante, como por ejemplo el caso del agua, la conectividad, ¿no? No solamente internet, sino también por medios físicos. Punto muy importante. Segunda conclusión, estaba más al lado emprendedor. Uno no puede quedarse mirando el pasado, qué bien me salió, metí un golazo, ya eso fue. Un verdadero emprendedor dice, qué bonito gol, vamos por otro más. Que salga por ahí, o tan bueno o mejor, ¿no? Y si sale un poquito por abajo, ¿qué importa? Otro más. Tercera conclusión, me encantó esta. Todos los peruanos sí tenemos diferencias, por supuesto, geográficas, pero en el fondo, yo también lo creo, todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos algo, todos sabemos que nuestro país necesita mucho avance, todos queremos vivir mejor. Gracias por esos comentarios, esos pensamientos, Gabriel. Vamos a un jueguito que tenemos para soñar juntos. Escoges un grupo de cartas, por favor, me las señalas, y yo te hago una pregunta de ese grupo. Vamos a la joya. A ver. Ajá. ¿Qué haría falta para acelerar el desarrollo del país? Yo creo que lo que falta es la confianza entre nosotros. Y para llevarlo un poco al caso de las comunidades, mucha
mucha de la gente que vive fuera tiene una imagen muy crítica de cómo funciona la ruralidad en el Perú. Y mucha de la gente de la ruralidad del Perú, de estas comunidades nativas y comunidades campesinas con las que hemos venido trabajando, también tienen esa idea. Entonces, creo que justamente es de ahí y de esa pregunta de donde nace Fundación Encuentros, para crear estos espacios de encuentros donde el peruano se puede encontrar y conocer entre sí para generar esa confianza que necesitamos. Porque es la falta de confianza entre el peruano y la falta de entender que al final todos estamos trabajando para un bien común, que es lo que mejor necesitamos trabajar y avanzar. Siguiente grupo. Y dice así: para ti, ¿qué debería ser innegociable para el futuro de nuestro país? Yo creo, Marco, que va un poco por la conclusión que tuviste, que al final, si no llegamos a que los peruanos tengan las necesidades básicas que se necesitan y comenzamos a cerrar esas brechas estructurales que tenemos como país, es muy difícil seguir avanzando, ¿no? Justo hemos estado tratando de encontrar un número real de cuántas de las comunidades rurales de la Amazonía tienen acceso a agua y saneamiento. Y según el registro en el DATAS, que es donde se registran todos los sistemas de aguas rurales en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se registra que solo hay el 9% de comunidades rurales que tienen una infraestructura de acceso a agua y saneamiento en buen estado. El 9%, Marco. ¿Cómo podemos avanzar cuando esa es la realidad de nuestro país? Y es probable que no tengan servicio 24 horas, además, ¿no? Porque se mide, hay un número que dice, sí, ahí está digamos, la infraestructura, el servicio, pero no siempre 24 horas. El 0% de no solo la Amazonía rural, sino de todo Loreto, ni siquiera Iquitos tiene continuidad de servicio, Marco. Cero. Cero. Siguiente grupo. ¿Qué es lo primero que colocarías en la fórmula de un país exitoso? El diálogo, Marco. Creo que el diálogo. Creo que en el Perú tenemos un problema muy grave de la centralización que se trata de resolver de arriba para abajo de muchas maneras, ¿no? Descentralicemos los ministerios. Cada región tiene que tener su espacio descentralizado de cada uno de los ministerios. Pero eso es de arriba para abajo. ¿Qué pasa con el diálogo de abajo para arriba? ¿Dónde está? Buena. Buena. Gabriel, encantadora entrevista. Muchísimas gracias por haber estado acá. ¿Te la pasó bonito? Increíble. Gracias por bueno, tenerme. Qué bueno, y gracias por estar empujando a nuestro país. 6 añitos en Estados Unidos y dijiste no. Imagino que estabas feliz por allá. Feliz, sí. Yo siempre soñé en ser fotógrafo de moda y retrato, fotógrafo comercial en Nueva York. Entonces, el estar acá... Habías llegado. Y dijiste, Sí, igual sí. me voy, igual regreso. Sí, el proyecto en Cusco cambió mucho la manera de ver el mundo y de qué cosas son importantes. De buscar un propósito, ¿no? Este es Perú Potencia, que te muestra estos peruanos potentes, peruanos comprometidos, que confiamos, que dialogamos y que a punta de punche vamos a sacar nuestro país adelante, ¿sí o no? Gracias, Marco. Yo quiero agregar solamente que como Fundación Encuentros estamos en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Por favor, escríbanos, conversemos y creemos ese diálogo que estamos hablando con Marco. Y sobre todo de la Amazonía, que necesita tanto de nosotros. Te espero entonces en el siguiente programa aquí en Perú Potencia. Acá vamos a estar, ¿ah? ¡Chau!